Le cuento. Martín Hayu o Ayu, voy a ver si lo he pronunciado bien, ingeniero químico. Lo sumamos porque hay errores muy comunes que se cometen. ¿Estás por ahí, Matías? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Matías Aliu se dice. Ayu, perfecto. Algunos tips para evitar una intoxicación, aunque parezca fuerte decirlo, pero es muy importante. Viste que a veces uno tiene algo frisado y decís, lo bajo y lo dejo en la heladera, o lo bajo y lo dejo afuera. ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Cuánto no? ¿Por dónde empezás a contarnos para manejar bien los alimentos? Bueno, de hecho algo muy interesante que estaban conversando recién con Sandra era dónde guardamos diferentes frutas y verduras, si en la heladera afuera. La temperatura de conservación es muy importante en todos los alimentos. Lo que solemos hacer como un método simple de conservación es frizar los alimentos. Bajo esta línea se suelen cometer ciertos errores cuando uno lo descongela, muchas veces por desconocimiento y muchas veces, por más que uno lo sepa, suele ser por apuro, ¿no? En el día a día a veces andamos corriendo, no estamos pensando qué vamos a comer el otro día o mismo que vamos a cenar ese mismo día. Y cometemos errores, por ejemplo, algo muy común, al descongelar la carne. ¿Dónde qué hacemos? Quitamos la carne del freezer, la dejamos en la mesada o la ponemos con agua caliente para que se descongele más rápido. Y eso es un error, porque hay que entender que cuando uno congela un alimento no mata bacterias, sino que simplemente las está durmiendo. Desde el momento que nosotros empezamos a descongelar un alimento, lo que empieza a suceder es un crecimiento microbiano si nosotros le damos las condiciones para que eso suceda. Lo que tenemos que hacer es evitar en la mayor medida posible que ese crecimiento suceda previo a la cocción del alimento para lograr que sea seguro, ¿sí? Cosa de que cuando uno lo consuma no le vaya a hacer daño por una enfermedad transmitida por ese alimento. Claro. Vamos a un ejemplo práctico. Recién mencionabas la carne. Vos tenés carne en el freezer, la bajaste porque mañana tenés una reunión, vienen a comer a tu casa 10 personas y bajaste un trozo importante de asado, de vacío. Lo bajaste del freezer, sigue en la heladera, en la parte de abajo. Exacto. La manera correcta y lo ideal para descongelar un alimento es sacarlo del freezer y guardarlo en la heladera. Idealmente siempre en un recipiente para evitar que ocurra una contaminación cruzada. Tenemos también una mala costumbre, de pronto uno va a la carnicería, compra un patamuslo, se lo dan en la bolsita y va y guarda la bolsita en la heladera. Si esa bolsa llega a estar rota o simplemente transpira, va a empezar a desprender jugos, sangre, que van a empezar a contaminar el resto de los alimentos de la heladera si entran en contacto con los mismos. Sumado a esto tenemos un gran problema de contaminación cruzada, donde nosotros solemos guardar las frutas y verduras en la parte de abajo de la heladera. Sí. Si permito que ese patamuslo chorree sus jugos al fondo de la heladera, me va a contaminar todas las verduras. Después, ¿qué sucede? Hacemos un patamuslo con una ensalada, lechuga, tomate. Sacamos la patamuslo, le hacemos todo el tratamiento que queramos hacerle, la cocinamos y después nos preparamos una ensalada. Resulta que la patamuslo ya pasa a ser segura porque nosotros la cocinamos, matamos las bacterias. El problema radica en ese caso en la ensalada, donde ni el tomate ni la lechuga van a estar sometidos a un tratamiento térmico y todas las bacterias que estaban presentes en el pollo y que ahora pasaron a la ensalada, va a ser lo que nosotros consumamos y lo que nos va a hacer mal. Así que en ese caso, irónicamente, con las bacterias del pollo no nos hace mal el pollo, sino la ensalada, ¿no? O sea, me intoxiqué y no sé por qué si comí una ensalada nada más. Pero sucede que la ensalada que te hiciste tenía a los ingredientes contaminados por el pollo. Exactamente, eso se conoce como contaminación cruzada y es una de las maneras más comunes de transmitir una enfermedad con un alimento. Bueno, imagino que no solamente se da en esto de descongelar los alimentos, sino también en compartir los utensilios. La misma tabla. Claro, la misma tabla, el mismo cuchillo. Importante no repetir, ¿no? Sí, de hecho una práctica muy útil que se utiliza en restaurantes, en muchísimos lugares, incluso a nivel doméstico, es tener tablas de diferentes colores. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una tabla de color rojo para la carne, una verde para la verdura, una celeste para el pescado, ¿sí? Y de esa manera evitar utilizar la misma tabla y evitar esta contaminación cruzada. Entonces, en este caso que decíamos del patamuslo con una ensalada, puedo tener una tabla verde para cortar la ensalada y una tabla roja para el pollo. Importante no utilizar ni el mismo cuchillo, ni el mismo tenedor, ni el mismo nada previo a haberlo lavado. Si tengo una sola cuchilla la puedo usar, pero tengo que lavarla cuando cambio de un alimento al otro.
Y no basta con una enjuagada, ¿no? Debajo de la canilla, no. No, para nada. Agua, detergente. Porque cuántas veces el error de pasarlo así rápido por la canilla y repasador, claro, total era un solo claro. Bueno, repasador incluso, ¿no? Que uno dice, bueno, agarré uy, apenitas me tocó el dedo, ¿no? Me seco con el repasador, error. Eso, las bacterias no importa si uno toca penitas, no existe esto que corre a veces en la jerga de la regla de los 5 segundos cuando algo se cae al piso. Las bacterias no esperan, ¿sí? Hay que prestar atención y tratar de mantener siempre las condiciones de higiene en la cocina al máximo posible. Matías, caso pescado, que es muy pero muy sensible. Pescado, freezer, heladera, ¿cuánto puede estar fuera de la heladera o del freezer? ¿Cuánto aguanta en el freezer el pescado? Porque a pesar de estar en el freezer, por ahí no aguanta tanto como el resto de las carnes. Siempre el freezer, yo te diría como un estándar, unos 6 meses va a estar bien, va a estar en buenas condiciones. Dentro del freezer no tenemos problema de crecimiento de bacterias porque necesitan agua para poder multiplicarse y al estar congelada el agua no pueden multiplicarse. Eso nos da un grado de seguridad en cuanto a la conservación. Sí, después ocurre que, bueno, también lo hablaba en la nota con Sandra hace un ratito, uno no puede frizar cualquier cosa, ¿no? Porque muchas veces se pierden ciertas características organolépticas del alimento, donde de pronto yo no me imagino frizando una lechuga, porque después cuando la saco está quemada por el frío, se ennegreció, se chamuscó. Entonces, muchas veces cuando uno guarda un alimento, tiene que evaluar en qué condiciones hacerlo para tratar de conservarlo de la mejor manera. Después, una vez que uno descongela el pescado, la carne que fuera, el alimento que fuera, hay que entender que no podemos volver a congelarlo, porque del momento que nosotros rompemos la cadena de frío, empieza esta multiplicación de los microorganismos. Se estima que en líneas generales cada 20 minutos se duplica la concentración de microorganismos, entonces un alimento que nosotros dejamos 1 hora fuera de la heladera, cuando lo volvamos a frizar, porque de pronto nos arrepentimos de cocinar eso y dijimos, no, voy a tardar mucho en hacer este lomo, me voy a hacer unas empanadas, o me pido unas empanadas, ¿no? Vuelvo a frizar ese alimento que estuvo 1 hora a temperatura ambiente y va a tener 8 veces la concentración de bacterias que tenía cuando lo saqué del freezer. Entonces, por más que yo después lo frice y que las bacterias no se sigan multiplicando, el daño ya está hecho. Y esa carga microbiana que aumentó enormemente en ese tiempo que se rompió la cadena de frío, puede hacer que tranquilamente cuando yo después consuma ese alimento me cause una enfermedad transmitida por alimento. Matías pregunta, Noelia y Croma son del equipo de nuestra producción, los fines de semana cocinan juntos y preguntan, errores que se cometen cuando uno frisa, ¿qué se puede frizar y qué no? Definitivamente no. A ver, ¿qué se puede frizar y qué no? Como frizar, se puede frizar la inmensa mayoría de los alimentos. Por ejemplo, si uno quisiera frizar huevo, ¿no? El huevo es bastante complejo porque uno dice con cáscara no puedo frizarlo. Lo que podemos hacer es romperlo, ponerlo en una cubetera y frizarlo igual. Después no va a haber un mayor problema. Carnes, bueno, bien sabemos que sí. En lo que es frutas y verduras, hay que evaluar en cada caso esto que hablábamos, ¿no? Si le va a traer algún daño a las características organolépticas. Hace un rato, por ejemplo, hablaban del caso de la palta, ¿no? Sí. Si frizamos la palta como viene, no va a quedar bien, pero si le hacemos un puré, y muy buen dato el de agregarle un jugo de limón, vamos a alargarle su vida útil por el hecho de que vamos a ralentizar la reacción de oxidación que hace que la palta se termine ennegreciendo, que si bien no va a ser esencialmente un problema cuando uno la consuma, sí cambia esta propiedad del color, cambia la textura y deja de ser tan agradable a la vista. Tenés una caja con 4 hamburguesas, bajás la caja y después de almorzar, a la noche te acordás que tenés otra comida y subís esas 2 hamburguesas que te quedaron. ¿Está bien o está mal? Después que está pasado bien porque en ningún momento se rompió la cadena de frío. Ok. En ese caso estamos cubiertos. Hay un concepto que se utiliza en lo que tiene que ver con microorganismos y alimentos que se conoce como zona de riesgo, que son las temperaturas en las que los alimentos se pueden multiplicar. En temperatura de freezer y en temperatura de heladera, si bien en heladera los microorganismos se pueden multiplicar, lo hacen muy lento. Bien. Entonces eso nos da ese grado de seguridad y por eso lo ideal siempre es descongelar bajando del freezer de la heladera, y no a temperatura ambiente, donde se considera que entre los 10 y los 60 grados centígrados el crecimiento microbiano es muy marcado. Después también tenemos otras alternativas para descongelar alimentos, porque acá, a ver, una más allá de que cuenta la teoría de cómo sería lo ideal al momento de descongelarlos,
Después en la realidad nos encontramos con que llegamos a casa cansados del trabajo y dijimos, uy, ayer me olvidé de bajar ese churrasco que quería descongelar para comer hoy. Sí. ¿Qué hago? No como, ¿no? Tenemos alternativas para descongelar la comida. Dentro de ellas podemos nombrar dos. Una es la utilización de agua fría. Al principio les comentaba dentro de las malas prácticas que una es dejar la comida arriba de la mesada para que se descongele, en especial en verano, eso es un riesgo. Sí. Y la otra es ponerle agua caliente. Si nosotros en vez de agua caliente utilizamos agua fría, no vamos a estar rompiendo esa cadena de frío y de por sí el agua es mejor transmitiendo el calor, entonces va a ayudar a que el alimento se descongele más rápido. El único recaudo que tengo que tener cada unos 15, 20 minutos es renovar el agua para que siempre se mantenga fría. O sea, sería sumergido. Sería sumergido, idealmente siempre con una bolsa, o se puede hacer en un baño María con algún recipiente, tampoco sería un problema. Y el otro método, que es el más rápido, que el único contra que tiene es que bajo ningún concepto voy a poder volver a frizar el alimento, y que después de hacerlo es cocinarlo inmediatamente, es utilizar el microondas. El microondas con función descongelado, perfecto, muy bien. Matías, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a vos, y cualquier consulta que tengan me pueden seguir en Instagram. Mi Instagram es Matías HALLU, o también nos pueden seguir en el Centro Tecnológico de Alimentos, donde dictamos capacitaciones en todo lo que tiene que ver con elaboración de productos alimenticios. Nos encuentran como alimentos.utnba de UTN de Buenos Aires. Muy bien. Matías, quédate en línea, por favor, con la producción. ¿Puede ser? Dale, Eduardo. Para copiar bien estas últimas indicaciones. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias.